hablar del tema del futuro de las pensiones creo que era un deber inexcusable para la Real Academia Europea de Doctores. Y hacerlo con las personas que nos acompañan hoy en esta mesa, pues francamente es un placer. El general Franco, pues sí, ya empezó con un embrión de seguridad social y, entre otras cosas, un sistema de pensiones. Pero, evidentemente, no es lo que hay ahora, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí, en el año 67 hubo una ley, en tiempos de un ministro que me parece que se llamaba Romeo Gorría, pues que ya enfoca la seguridad social de una manera más moderna. Y, desde luego, introduce ya claramente el sistema de reparto este. Bueno, eran tiempos fáciles, porque la gente empezaba a trabajar en los 60, sobre todo aquí en Cataluña y en Madrid, en Bilbao, en un milagro español que se produjo en la economía. Y claro, empezaban a contribuir, pero no se jubilaban todavía, ¿no? Y por tanto no había que pagar pensiones y había ingresos, ¿no? Por tanto, tiempos fáciles. Pero, amigo, entonces viene ya, y bienvenida, los pactos de la transición, los pactos de la Moncloa, la Constitución, el artículo 50, que dice que los poderes públicos garantizarán un sistema, en fin, sostenible y suficiente. Y viene seguidamente ya el impulso que se produce en los años 80 de manos del gobierno socialista, que quería ser socialista y, por tanto, había que apretar en el tema de la seguridad social y el estado del bienestar. Empezó un proceso que luego, ahora lo tenemos muy claro, de envejecimiento del país, con tasas cada vez más bajas de natalidad y con incrementos fortísimos, afortunadamente, de la esperanza de vida. Y entonces esto pues ya afectaba, ¿no? Y hay una multiplicación de los gastos en el sistema de pensiones, hasta el punto de que ya en el momento de las postrimerías de Felipe González y cuando Aznar ya se empezaba a ver allí, pues se ponen de acuerdo para que esto no se les desmande. Porque, claro, si hay envejecimiento, los viejos cada vez son más. Y como cada vez son más, pues pueden más, porque en una democracia votan, ¿no? Y, claro, si hay ahí pues 9 millones que votan, pues esto es una cuarta parte de los electores y, por tanto, cuidado con estos, ¿eh? En el 95 montan la Operación Pacto de Toledo, ¿no? Que es ponerse de acuerdo para no hacernos daño mutuamente, ¿no? Y esto es lo que hacen, ¿no? Todavía no hay déficit, que yo sepa. Es decir, lo que está muy cerca al déficit, pero todavía no lo hay. Pero ya lo ven venir y hacen esto, ¿no? Efectivamente, en el 2000 las cosas han mejorado, es el España va bien de Aznar, y entonces pues resulta que empieza a haber un fondo de reservas que se nutre y llega a 60 y pico mil millones de euros, ¿no? Pero, amigo, viene la crisis económica del 2008-2013, y esto lo hemos vivido todos pues no hace tanto tiempo, ¿no? Y eso fue tremendo, ¿no? En consecuencia, pues déficit, aparece el déficit, ¿no? Y esto pues intentan frenarlo, tanto porque tienen la consolidación fiscal, que es su compromiso con la Unión Europea, ¿no? Que van vestidos de negro y amenazan. Bueno, pues tanto Zapatero como Rajoy, cada uno en su momento hicieron sus reformas, que eran parches, de hecho, ¿no? El año 11 Zapatero hace una reforma que supone aumentar 2 años, una reforma tímida, la edad de jubilación y patada para adelante. Y, por otro lado, hay un periodo de cálculo incrementado de 15 a 25 años, también patada para adelante, o sea que no se llega a aplicar, ¿no? Y en el año 2013, Rajoy, que yo creo que con buen criterio pone por encima que no haya el rescate total y esto, pues lo que hace es otra reforma, otro parche. Y ese otro parche es la revalorización de las pensiones. Se va a hacer solo cuando haya superávit
con otros criterios, pero si no hay superávit y hay déficit, lo que hay que hacer es 0,25 y basta. Y, por otro lado, introduce un factor de sostenibilidad que también se echa para adelante, es decir, que todavía no se aplica, que supone pues, también bajar las pensiones en caso necesario, ¿no? Lo que hay pues, es una brecha estructural. Aquí hay un problema estructural. ¿Se puede decir que el sistema de pensiones sea malo? No, ha funcionado, incluso con la crisis, pero que tenemos un problema, sí, y que hay una brecha estructural que hay que tener en cuenta, pues también. Y con cuestiones que llaman mucho la atención, es decir, que están especialmente, quizá nunca suficiente, pero especialmente bien tratados. Yo he estado mirando esto y resulta que la edad efectiva de salida al mercado de trabajo en España pues son los 62 años, cuando la legal son 65. Entonces vas mirando los países de la OCDE y son 64. O sea que aquí están mejor los que salen que en otro lado, ¿no? Y que las pensiones medias de jubilación, bueno, pues resulta que disparadas. En el año 2007, 766 euros al mes. Ahora están en 1.055 euros al mes. Claro, esto crece, el gasto. Por tanto, estamos también con un problema clave, que es, y afortunado, que es la expectativa de esperanza de vida. Pues resulta que son 20 años aquí ahora, ¿no? Después de la jubilación. ¿Cuánto con lo que tú has contribuido aguanta? Pues 12 años. El resto es de regalo, ¿no? Y por tanto, maltrato, que yo sepa, no lo hay. Incluso esto que han protestado ahora este año, pues durante la crisis no les ha ido tan mal. De acuerdo que no es suficiente, pero no les ha ido tan mal. ¿Por qué? Pues porque les han aplicado el 0,25 cuando pues, había una inflación negativa, ¿no? Por tanto, pues yo no sé si tienen tanta razón, ¿no? Cuando evidentemente hay un sistema de reparto como el que hay, ¿no? Actualmente, desde el año 2002, el sistema de pensiones es la única parte, la única pata del Estado social que no se financia por impuestos. Nada del sistema de pensiones va por impuestos. Todo se financia a través de las contribuciones que hacen empresarios y trabajadores. Con esto quiero decir que demográficamente será sostenible siempre y cuando haya más contribuciones que pensiones y prestaciones por la seguridad social. Esto, de momento, ha pasado hasta la crisis económica del 2008. Los problemas que tienen demográficos en las pensiones que tienen en Francia y aquí al lado, los tendremos nosotros de aquí 10 años, que es cuando, básicamente, estos baby boomers, que actualmente tienen una media de entre 40, son cuarentones, o sea, ahora tendría que estar España en la mayor producción y mayor contribución de la historia, porque hay unas generaciones que aún les quedan 10 años a los primeros para entrar en el sistema de pensiones, que con una fuerza y una actividad están perfectas, 40 años, están en la plenitud, si no fuera por otro de los puntos que se ha dicho aquí, que es el paro. Esto en el año 2009 era de un 25%. 25% de la población en España, 1 de cada 4, que no habían trabajado ni una hora durante la semana de referencia. Quería decir que es un sistema contributivo, por lo tanto, no todo el mundo accede a una pensión de jubilación. Solo accede a una pensión de jubilación, en el caso de España, quien haya cotizado durante 15 años. 15 años a jornada completa. Quien no alcanza estos 15 años a jornada completa va a pedir una pensión y le dicen, no, usted no ha cotizado, por lo tanto puede optar a una pensión no contributiva, pero una pensión, las pensiones de jubilación no. Y esto significa actualmente con las generaciones de jóvenes de 50 años, que si siguen así, un 20% de las mujeres en España no tendrán derecho a esta pensión de jubilación. Los hombres, prácticamente todos, ya han cotizado, de estos que tienen 50, ya han cotizado 15 años justo. 15 años y tendrán prácticamente todos la cotización máxima. Para tener la cotización máxima hay que haber cotizado antes
antes de la ley, estos cambios que ha habido, durante 35 años a jornada completa. Entonces tienes la cotización máxima que te corresponde. Si no, pues es proporcional al tiempo que has cotizado entre estos 15 y estos 35. Entonces esto, aún hoy, las mujeres que nacieron en los 30 o los 40, pues un 60%, 65% de estas mujeres no han tenido derecho a una pensión de jubilación. La economía este año empieza a recuperarse. Si es verdad que la economía, independientemente de cómo vaya la demografía, si es verdad que la economía empieza a recuperarse, quien haya diseñado el sistema público de pensiones hay que sacarse el sombrero. Realmente lo ha diseñado para que el cerdito de las pensiones se acabe justo en el momento en que acaba la crisis. Entonces yo soy un gran defensor del sistema público de pensiones. Durante este momento de la crisis incluso hay muchos hogares que han sobrevivido gracias al sistema público de pensiones y no ha habido que tocar los impuestos para nada, no ha habido que llamar a los impuestos para nada, siempre se han financiado por las cotizaciones. Naturalmente se financiaría muchísimo mejor si el paro fuera un paro estructural del 3% y si, por supuesto, los salarios, las cotizaciones están relacionadas con los salarios. Por lo tanto, si los salarios fueran más altos, ya sé que no se puede porque estamos en periodo de austeridad, si los salarios fueran más altos, además, habría mayor contribución a la seguridad social. Entonces, ¿demográficamente sostenible? Pues sí. ¿Económicamente sostenible? Siempre y cuando no tengamos estos niveles de paro tan extraordinarios. Hay 5 indicadores que impactan directamente el sistema de pensiones. Uno es el cambio demográfico. El cambio demográfico, pues en tema de género, quién trabaja, quién no trabaja, qué pensión contributiva tiene, quién no, la edad, la longevidad de esa edad, pues no es lo mismo poder sufragar las pensiones durante 20 años que durante 50. ¿Qué fondos hay para poder sufragar a una persona que vive hasta los 110 años? Eso no está previsto, ¿no? Pero eso sucede y sucederá pues porque la ciencia está trabajando para que las personas tengan una vida más larga y porque la demografía es la que es. Cada vez hay menos natalidad en Europa y sobre todo en España, y esta no se va a resolver con los inmigrantes. Los inmigrantes, no hay suficiente inmigrantes para poder cubrir el déficit de número de trabajadores que hace falta para el número de cotizantes para poder recibir sus pensiones, y que además los que se quedan pagan, devuelven a su origen una cantidad de remesas que es un dinero que sale de España y no regresa. Bueno, dentro de 30 años o dentro de 20 años, trabajar no es lo que hacemos ahora, que vamos a un despacho, cobramos el dinero. El trabajo será cada vez más el bien más escaso que tengan las personas en este país y en todos los países que ahora están industrializados. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se está encargando de ello. La inteligencia artificial, con todas sus herramientas, de los drones y los robots, etcétera, se están encargando no ya de ayudar al ser humano, que es lo que ha hecho hasta ahora, sino se está encargando de sustituirle. ¿Cuántos robots están sustituyendo a trabajadores en la línea de montaje de grandes empresas de automóvil, por ejemplo? Bueno, yo soy de la opinión que las empresas tendrían que cotizar por el número de empleados que sustituyen los robots. Yo creo que el sistema educativo no está preparando a la sociedad del futuro, pero del futuro dentro de 10 años, a tener las competencias que tiene que tener para fomentarse sus propios empleos y para ser competente en el nuevo conocimiento que tiene que tener para las nuevas fuentes de trabajo. O sea, que cambiará qué cosa es el trabajo, qué cosa es el tiempo en el trabajo y qué cosa es la remuneración en el trabajo. Después, ¿qué cantidad de población va a mantenerse activa? Por ahora, la perspectiva es que la cantidad de población activa no va a cubrir de ninguna forma los retirados, los jubilados y su longevidad. Y después está, claro, el tema de la inmigración, en que los emigrantes que nos están llegando del norte de África lo que vienen esencialmente
es a mano de obra barata, a la línea de montaje, que es la que está sustituyendo la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que vamos a tener es unos parados, que necesitamos gente de talento. Nuestros migrantes tendrían que ser personas que traigan talento al país más que mano de obra, que ya no la necesitamos porque de eso se hará cargo la inteligencia artificial. Yo les digo que en el programa de estabilidad y en los presupuestos que se han presentado a Bruselas y que hoy se han aprobado, las cotizaciones sociales para este año 2018 ascienden a 149.982 millones de euros. 149.982 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, señor Montoro, señora Montero. Y hay un pequeño detalle. El total de pensiones de este país asciende a 144.834 millones de euros. Solo tengo una duda. ¿Quién dice que no es sostenible el sistema de la seguridad social y el sistema de pensiones? Ojo, lo que pasa es que es un tema en donde nuestro querido presidente puede explicarlo muy fácilmente. ¿Qué costes se imputan a la seguridad social? ¿Qué costes no se imputan? Y aquí viene el error de base. Estamos diciendo que con lo que se recauda no se pueden pagar las pensiones. 149.982 millones, 144.834. Me sobran casi 6.000 millones de euros. Ahora, si hay un coste de administración de esta gestión que es elevadísimo, que es carísimo, que hay casi 3.000 millones de euros de los servicios públicos de empleo que no colocan a nadie, cuidado, entonces quiere decir que lo que tenemos es una ineficacia e ineficiencia del gasto público. ¿Qué pasa con el gasto público? Y ahora vamos al tema del gasto público. Este año ascenderá a 492.000 millones de euros, muy bien. Y el año que viene a 503.000 millones, muy bien. Y en los años anteriores ha sido muy fuerte. Ahora pregunto, ¿en qué se ha gastado este gasto público? Pues miren, los geógrafos, que yo creo que sería importante en la Real Academia tener a geógrafos que nos ilustren al respecto, publican hace 7 días un informe en el que se detecta que en España se ha gastado inútilmente 87.000 millones de euros en los últimos años, desde 2004 hasta ahora, en lo que ha sido obra pública que no ha servido para nada. Y ayer el Tribunal Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo lo ratifica. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que no es que haya insostenibilidad del sistema de pensiones, que es un problema de asignación de recursos. Lo que pasa es que hay mucha gente que está chupando de un bote determinado que no es el que es. Y a partir de aquí, bueno, a partir de aquí tenemos una hucha de las pensiones que se creó pensando en lo que podía ser un riesgo que en su día se produjera. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega, con todo el respeto, el presidente que se ha ido y su gobierno, y lo han hecho muy mal, pero francamente muy mal. ¿Y por qué lo han hecho muy mal? Porque se ha agotado este fondo de 67.000 millones de euros, se ha quedado en nada, digo en nada, porque ahora hay 8.000 millones de euros, menos 3.000 que ahora se tocarán 5.000, pero hay 10.000 millones de euros de préstamo del Tesoro a la Seguridad Social del año pasado, 15.000 de este, con lo cual quiere decir que los números son negativos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que lo que hemos de hacer es sembrar hoy para recoger mañana. Claro, ¿qué estamos haciendo? Sembrar una España, que es una España maravillosa y una Cataluña fantástica, viento en popa, todo maravilloso y tal, que es de camareros. Con todo el respeto para los camareros, con este modelo, ¿a dónde podemos llegar? No vamos a llegar a ningún lado. ¿Cuál es nuestro futuro? Mortal de necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos una base de reparto. Y en esta base de reparto, ¿qué problema tenemos? En esta base de reparto, que trabaja un tío para que el otro cobre. Pero claro, ¿qué problema hay? Que el que trabaja ahora está cobrando 1.000 euros, 1.000 euros. Este es el salario más extendido que hay en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Y los que se están jubilando ahora, la pensión media de jubilación hoy, porque esta mañana me lo he mirado, son 1.364 euros, que es lo que decía, y 1.084 el promedio, la pensión media de jubilación. ¿Aquí qué problema tenemos? Pues aquí tenemos un problema muy serio, que es que en estos momentos cada vez hay más gente que está en el tope de la jubilación. Y por cierto, querría recordarle en este caso a mi buen amigo Pedro Sánchez, querría recordarle algo, que se van a destopar las cotizaciones a la Seguridad Social, pero que lo que es la pensión máxima
Esta sigue estancada desde hace no sé cuántos años, con lo cual, ¿qué quiero decir? Un momento, así no vamos a ningún lado. Y luego viene la otra parte, es los que ya tenemos ahora justo en este momento 65 años, yo me podría jubilar, pasar a cobrar la pensión y tal, pero entiendo además que tengo que estar al pie del cañón, que soy necesario y tampoco de esta forma cargar lo que sería el mochuelo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Bueno, aquí lo que ocurre es que yo pienso que igual hay 90 chavales en clase y que los 90 chavales tienen que trabajar para mi pensión. Por tanto, me parece injusto. Lo digo porque, claro, son chavales muy preparados, pero ¿qué futuro vamos a tener? Por tanto, creo que otro tema que tendríamos que pensar sería, no el tema es de decir, bueno, ahora la jubilación, efectivamente 62 años, o sea, la jubilación efectiva ha sido 62 años y hay gente con 50 años que se ha jubilado anticipadamente. Por tanto, lo que creo que tendríamos que hacer sería los seniors que están más o menos en condiciones, estos seniors que vayan aguantando, vamos a darles un premio, señor Montoro, y señora Montero, vamos a darle un premio que sea tribute menos en el IRPF o no cobre pensión, por ejemplo, no cobre pensión, pero no pague IRPF. Bueno, ya está. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, que es que los dirigentes de este país, la clase política de este país, no tienen imaginación y además que engañan a la gente. Y vuelvo a repetirlo, 149.982 millones de euros son los ingresos de cotizaciones sociales que se han presentado a Bruselas y que hoy se han aprobado en el presupuesto en los presupuestos generales del Estado. Y 144.834 millones de euros es el gasto total en pensiones. ¿Quién habla de insuficiencia? ¿Quién habla de insostenibilidad? La última nómina de la Seguridad Social, el último mes que hemos pagado de Seguridad Social, la jubilación, solamente la jubilación, han supuesto 6.414,40 millones de euros. La nómina mensual de la Seguridad Social por jubilación. El resto, hasta 9.000 y pico millones, han sido el resto de las prestaciones de la Seguridad Social, que también es una cosa que hay que entender, porque cuando se dan las cifras globales se habla del conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social y no solo y exclusivamente con respecto al tema de la jubilación. Eso se reparte, luego hay 896 millones de euros para invalidez permanente y viudedad, 1.546 millones de euros mensuales en la nómina de la Seguridad Social. Entonces, claro, eso de decir que no se pagan con impuestos es una falsedad, entre otras cuestiones porque, como se acaba de decir ahora, si para el mantenimiento del sistema lo que necesitamos es más recursos y lo que se va a destopar es la Seguridad Social, ya saben ustedes que la Seguridad Social se cotiza entre bases, una base mínima y una base máxima. Lo que está ahí entre medio del salario, eso es lo que cotiza a la Seguridad Social, una base mínima y una base máxima. Lo que está por encima de esa base máxima no cotiza y, por tanto, no entra en el sistema. Todo lo que se pretende es quitar ese tope máximo y si uno cobra por encima de esa base, pues tendrá que pagar exactamente igual y con lo cual eso nutrirá de más dinero a la caja de la Seguridad Social. Pero con todo, fíjense, lo decía José Luis Bonet al principio, el pacto para los presupuestos generales del Estado del año en curso, que pactó el anterior presidente del Gobierno, llevaba aparejado justamente la destrucción del sistema creado en la ley de 2013. Es decir, todos aquellos dos elementos que se crean, uno llamado factor de sostenibilidad y otro el índice de revalorización, con el pacto entre Mariano Rajoy y el Partido Nacionalista Vasco, eso se va a nada. Es decir, porque, claro, en el sistema de sostenibilidad vinculaba el importe de la pensión a la esperanza de vida. De tal manera que cuando a ti te calculaban la pensión, eso es una jugada que les han hecho además a la gente que se ha jubilado anticipadamente, que le decían, no, usted jubílese anticipadamente porque el año 19 vendrá el sistema de sostenibilidad y cuando a usted le vayan a aplicar la pensión le aplicarán el factor de sostenibilidad. Con lo cual, para toda la vida, porque nada más se aplica una vez, para toda la vida usted ya tendrá una pensión inferior. Y ahora va Rajoy a los que se han jubilado ya, que han perdido un porcentaje de jubilación, les dice, pero ahora no vale, hasta el año 23. Hombre, y yo ya me he quedado con mi pensión sin poderla revalorizar, ¿no? Es decir, eso es cambiar las reglas de juego a mitad del partido, con lo cual, evidentemente, eso no puede ser. Y el índice de revalorización exactamente igual. O sea, yo no sé si mi tía Lola, por cierto, mi tía Lola tiene 104 años y su hijo 84, que es médico de profesión, se dedica a cuidar a su madre. Y lo único que dice es, joder, mi madre me manda más ahora que cuando tenía 15 años, ¿no? Y está la tía Lola ahí con... Claro, es un problema, evidentemente, que pone de manifiesto también las cuestiones de las pensiones. Si esta señora antes vivía 10, 15 años cobrando la pensión,
Pues la tía no la lleva, la tira. Lleva un montón de años, lleva 35 años, lleva 30 años cobrando la pensión, cuando realmente la previsión actuarial que había era que solamente viviera 12 años más. Entonces, claro, todo el sistema se ha venido desmoronando desde ese punto de vista. Desde el punto de vista constitucional, nosotros tenemos el artículo 41 de la Constitución española, que lo único que obliga a los poderes públicos es a mantener un sistema de seguridad social. Punto. Pero no dice con una pensión mejor, con una pensión peor, ni un cálculo de cómo se tiene que hacer, ni qué tipo de pensiones tiene que haber, ni nada que se le parezca. Y luego tenemos una Ley General de la Seguridad Social y unas leyes de presupuestos del Estado, de generales del Estado, que son los que determinan cada año cuánto se va a cobrar de pensión. Nuestro sistema, el sistema que tenemos de reparto y no de capitalización, es decir, los que estamos cotizando hoy, estamos pagando las pensiones de hoy, es decir, que es básicamente el sistema de reparto, tiene una problemática muy especial. Y es que el Gobierno en cualquier momento te puede cambiar el sistema de pensiones. Por tanto, aquel que dice, hombre, yo ya me he jubilado, ya lo tengo. Vale, ¿y qué? En Grecia le metieron un recorte del 30% a las pensiones, cuando la cosa iba mal. Entonces, da exactamente lo mismo. Por tanto, nosotros, desde un punto de vista de las pensiones, no tenemos ninguna garantía más que haya un sistema de pensiones, hoy en día con una tasa de sustitución del 85%, la más alta de la OCDE, es decir, entre la última nómina y el primer cobro de seguridad social, hay una diferencia solamente del 15%. Por tanto, tengo garantizado un 85% de media. Bien, pero esto se va a acabar porque ya la norma hoy en día, la Ley General de la Seguridad Social, implica que cada vez el divisor va a ser mayor. El divisor va a ser, el dividendo del divisor va a ser mayor. Por tanto, el dividendo cada vez, el cociente cada vez va a ser más pequeño. De tal manera que si es verdad lo que dicen los estudios actuariales, por ejemplo, el estudio actuarial que hace la Mutualidad de la Abogacía, recientemente sacó el estudio en relativamente pocos años, entre 30 y 40 años, la pensión va a perder su valor nominal en casi un 40%. Quiero decir, y no hay nada que hacer, porque eso viene determinado por una norma ordinaria, no es ni siquiera una ley orgánica. O sea, no es ni siquiera una norma de desarrollo constitucional como un derecho fundamental, porque no olvidemos que el régimen de seguridad social está en el artículo 41 y los derechos fundamentales en la Constitución nada más llegan hasta el 29. Es decir, que ya a partir de ahí son derechos constitucionales, pero no fundamentales, desarrollados por una ley ordinaria que se vota en el Parlamento con la mayoría simple. De tal manera que hoy la pensión está establecida, la pensión máxima, en 2.500 euros por 14 pagas, pero el año que viene puede estar en 1.500. O sea, que eso es el que dice, bueno, yo estoy cobrando mi pensión y tal, pues está cobrando su pensión hoy, pero evidentemente mañana puede ser muy inferior. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que si desde el punto de vista económico, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente el sistema no es sostenible, pero no es sostenible por muchas razones, ¿no? No es sostenible por muchas razones, tú has apuntado unas cuantas, pero como el sistema en sí mismo no es sostenible. Pero es que lo peor es que no es ni siquiera legalmente sostenible, porque mañana viene un gobierno que dice que la pensión es excesiva a lo que se está cobrando y te la rebaja a la mitad y te quedas con la mitad de la pensión. Y ahora soluciones efectivas para España. Cambio de modelo económico, pero con esta gente que nos dirige no lo vamos a tener, por tanto necesitamos aquí un giro brutal, no digo cómo ni de qué manera. En segundo lugar, hagan el amor. Lo digo porque, se lo digo sinceramente, porque es la única manera de que aumente la tasa de natalidad. Quiere decir que si no, no hay manera, porque si no hay chavales, por más que hablemos aquí, mientras que este año 391.000 nacimientos, 423.000 defunciones, vamos mal. Capitalicemos y luego bajemos los impuestos, bajemos las cotizaciones sociales, que así a la gente le gustará trabajar en España. Y esto que se ha dicho, que estoy de acuerdo, el uno y el otro y tal, ¿qué conseguiremos? Pues coño, Dublín es muy aburrido, pero ahí es donde está la sede de todas las grandes compañías. ¿Qué tasa de paro juvenil hay? El 6%. ¿Qué tasa de paro hay en estos momentos en Irlanda? El 4%, simplemente ya está. ¿Qué pagan de impuestos? Casi nada, pero hay empleo para todo el mundo. ¿Y dónde
van nuestros chavales que salen de aquí, la fuga de talento? Hacia Dublín. Por tanto, ¿qué quiere decir? Vamos a tocar con los pies en el suelo. Y no sé si lo he dicho, pero son 149.982 millones de euros de ingresos en la Seguridad Social y 144.834 millones de gasto en pensiones. Me sobran 6.000 millones. Entonces, no acabo de entender las cosas.